Vicente Cochocho. Las debilidades, deficiencias o imperfecciones de mi alma, como los de casi todas las almas, son bastante numerosas. Lo reconozco. Ellas me rodearon regocijadas y en tropel durante mi larga vida, tal cual rodea a una pastora su fiel rebaño de ovejas. Antes que conducirlas yo a ellas, me dejé conducir por ellas a través de los años con sumisión y dulzura. Encariñadas así con mi persona, ninguna llegó nunca a descarriarse. Aquí van todas. Una debilidad que apenas asomó su cabeza en mi rebaño es aquella contagiosísima que designan hoy con esta palabra de origen anglosajón, esnobismo. No, yo no soy ni he sido snob, sino acaso una que otra vez con indolencia y desgano. Como tal debilidad es al fin y al cabo una gran fuerza, el no ser snob me desprestigió muchísimo en la consideración de las gentes, las cuales solo buscan y exaltan al que bien sepa aplastarlos bajo el peso de una vanidad aparatosa y estéril. Por causa de tal inferioridad o desprestigio, junto a las debilidades, poco a poco han venido sumándose los fracasos, los cuales me siguen también con cierta fidelidad y con regocijo un tanto irónico. Yo no los reniego, salieron de mí espontáneamente. Al igual de mis hijos y mis nietos, son mi obra y son mi descendencia. Que me sigan siguiendo y que Dios los bendiga a todos. Este exordio es para decir a ustedes que siendo una anti-snob, con la vida salpicada de modestos fracasos, no me avergüenzo de presentarme en público al lado de personas impresentables o mal vestidas. Acabo de hacerlo sin que ustedes lo sepan, al encabezar este capítulo así: Vicente Cochocho, quien, lo confieso sin embargo, andaba peor que mal vestido, puesto que casi no andaba vestido. Perdónenme. Piensen indulgentes que las personas más impresentables son generalmente las más interesantes. Yo creo que el cuerpo suele adornarse con detrimento del espíritu. Es una convicción cruel que profeso con tristeza, pues me duele muchísimo el pensar que la amable, la divina elegancia del cuerpo es una ladrona linda y vil que para bien adornarse dejó el alma sin ropas ni pan, sumida en la miseria. Así, peor que mal vestido, simple peón de piedra azul, sin derechos de medianería, bueyes, rancho ni conuco, Vicente Cochocho fue uno de los amigos tutelares de nuestra infancia. Hace casi 70 años que sus pies descalzos, negros, cortísimos y abiertos en forma de abanico, no hacen florecer el ramo de sus 5 dedos sobre el polvo de este mundo. Pero su memoria querida y oscura, tan digna de la gloria, vive con honor en mi recuerdo. Aquí tiene su calle, su estatua y su mausoleo. Los mereció por su valor y sus virtudes, al igual de los más grandes de la tierra. Sé muy bien que pasaré algún día, también pasas las ciudades, entonces y solo entonces, sepultada entre mis ruinas, su memoria morirá conmigo. Cochocho no era un apellido, era un apodo. Nuestro gran amigo tutelar Vicente ni calzaba zapatos ni calzaba apellido. Cochocho, perdónenme otra vez, quiere decir piojo, pero un piojo tan despreciable que ni siquiera se encuentra en el diccionario. Para dar con él hay que ir, según creo, a los llanos de Venezuela y buscarlo con paciencia entre la piel o crines del ganado. No sé bien. Yo nunca lo vi,
pero a juzgar por su homónimo Vicente, quien llevaba tal nombre con la misma naturalidad elegante con que ciertos grandes llevan sus títulos, un cochocho debe ser sencillamente horrible. Ay, mi querido Vicente, no te ofendas por esta deducción. En la paz de tu descanso, acuérdate que fui tu arte y tu más alta gloria, la de haber embellecido la fealdad. Vicente, que era grande por la bondad de su alma, no podía ser más pequeño en cuanto a estatura física. Apenas le llevaría unos 4 o 5 dedos a Aurora, quien, dicho sea con justicia, era alta para tener 7 años. Ambas dimensiones, la del cuerpo y la del alma, lo acercaban a nosotras, que éramos pequeñas de tamaño y que siendo inocentes buscábamos la bondad naturalmente por consonancia o amor a la armonía. Una circunstancia imperiosa de orden material contribuía también a unirnos con Vicente. Era la frecuencia del trato. El puesto oficial, por decir así, de Vicente Cochocho, era el de paleador de la acequia. Quiero decir con esto que cada 2 semanas pasaba 4 o 5 días metido en el barro hasta más arriba de las rodillas, con una pala en la mano, amontonando a uno y otro lado de la acequia grande cuanto sedimento hubiese depositado el agua de 2 semanas. Como tal cosa tenía lugar lejos de la casa, durante ese lapso quincenal, Vicente se eclipsaba a nuestros ojos. Pero el resto del tiempo, sus variados quehaceres quedaban adheridos a la casa y a sus dependencias. A veces, muy raras veces, emburraba caña en el trapiche. Había que verlo entonces empinándose en un tramo para poder alcanzar, al igual que los demás emburradores, la marcha lenta de los 3 cilindros. Siempre alcanzaba, y los cilindros, sin decir muchas gracias, devoraban majestuosos la caña que con tanto esfuerzo les daba a comer Vicente. Pero repito, esto no era frecuente. Quehaceres más de acuerdo con su estatura lo tenían oscilando casi siempre alrededor de la casa. Generalmente era Vicente quien ayudaba a limpiar la caballeriza y curaba los caballos y las vacas enfermas. Era Vicente quien, enviado por mamá, se subía a los árboles del huerto y cogía las frutas en sazón. Era Vicente quien salía con el burro montaña arriba o callejón abajo a buscar leña, hojas de plátano para las hallacas, hojas de maíz para las hallaquitas, bejuco de cadena para mi pelo, legumbres, aguacates, papelones, cualquier cosa que se necesitara de improviso en la cocina. Era Vicente quien remendaba puertas y alambrados en el corral de las gallinas, quien cansaba de noche los rabopelados, quien armado de una azada y una pala cavaba un hoyo en el huerto o en el jardín si es que papá deseaba sembrar una planta nueva. Era Vicente quien, gobernando las aguas a semejanza de Neptuno, con los pies apoyados a uno y a otro borde de la represa, levantaba la compuerta y, como quien desata una fiera, desataba el espléndido tumulto del chorrerón. Y era por fin Vicente quien, en cuclillas, adherido al piso, lo mismo que su homónimo al ganado, con el cuchillo puntiagudo que solía llevar en la cintura, arrancaba pacientemente las briznas de hierba que crecían obstinadas por entre las piedras, lajas y ladrillos de los corredores y patios de piedra azul. Cuando Vicente Cochocho deshierbaba las lajas recogido en cuclillas, verlo desde lejos era lo mismo que ver un sapo en el momento en que ya va a saltar. En su cabeza chata y cordial se aliaba humildemente el indio con el negro,
cada cual en su puesto, con mucha mansedumbre y sin nunca dirigir malevolente su alianza contra el blanco. El pelo de la cabeza, donde mandaba el negro, era un mullido colchón lanudo, mientras que el bozo, dominado por el indio, era tan ralo, tan tieso, tan poca cosa, que nosotras le decíamos con cariño, esto era original de Violeta, Vicente Cochocho, bigotes de cucaracha. Según parece, Vicente, quien al igual de los sapos y de los cochochos no tenía a simple vista edad ninguna, era viejo. Sus piernas cortas y torcidas, siempre en trato íntimo con la tierra y agua, siempre desnudas hasta la rodilla, siempre salpicadas de barro, no daban impresión de suciedad o descuido, ni podían inspirar asco. Son sucios los helechos que besa la corriente y espolvorea de tierra. Dan asco las raíces que se arrastran al nivel del suelo entre el polvo hermano y la lluvia santa. Pero Evelyn, que entendía las cosas de otro modo, había declarado que Vicente era un ser inmundo digno del mayor asco, que siendo él ya de por sí un piojo, debía tener la cabeza cundida de ellos, y que por consiguiente no debíamos acercarnos a su persona en ninguna forma y bajo ningún pretexto. Inútil es decir que nuestra adhesión a Vicente Cochocho, espoliada así por la persecución y realzada por el atractivo inmenso de lo prohibido, tomaba incremento a todas horas. ¿Qué vale, en efecto, un amor que no se contraría? ¿Y qué una amistad por la cual no se ha luchado? Al distinguir de lejos a Vicente cavando en el jardín o en cuclillas, deshierbando el patio, corríamos todas y lo rodeábamos de cerca con pasión. Entonces, el más mínimo de sus movimientos, la menor de sus palabras, interesantes ya de por sí, amenazados por la intervención policial de Evelyn, adquirían un sabor y un precio extraordinario. En el fondo, hoy lo comprendo, la guerra a muerte que Evelyn declaraba diariamente a nuestro querido Cochocho tenía por base un complicado y personal odio de raza. Por eso era encarnizada y sin tregua. Evelyn, que tenía 3/4 de sangre blanca, maldecía con ello su cuarto de sangre negra. Como no le era posible maltratar su negro en ella, le pasaba poderes a Vicente y lo maltrataba en él. A cada instante trataba de empañar el prestigio de Cochocho en el ánimo de prosélitas, o sea, en nuestros ánimos, pero sin éxito ninguno. Mejor dicho, con resultados inversos. No perdió ocasión. Si una de nosotras se había derramado en el vestido un plato de sopa o una taza de chocolate, Evelyn, desesperada, contemplaba un instante a la manchada y la reprendía así: por atolondrada y por no poner cuidado, está ahora sucia, como Vicente Cochocho. Bajo el chocolate o la sopa, nuestro amor a Vicente subía de 2 a 3 grados. Si tenía lugar una de esas acciones reprochables que indican falta de cortesía o cultura, al punto, encarándose con la culpable, Evelyn interrogaba sarcástica: «Eso tan lindo, eso tan precioso, lo aprendiste, ¿no es verdad? Con el señor don Vicente Cochocho». Nuestro amor crecía. Si nos hallaba de improviso rodeando a Vicente en pleno patio, se precipitaba sobre nuestro círculo de amor y lo desbarataba preguntando con una discreción terrible, en la cual pululaban las ofensas: «¿Qué he dicho ya más de 1000 veces? ¿Que está prohibido aquí siempre?». Vicente sabía muy bien lo que estaba prohibido aquí siempre y lo que se había dicho ya más de 1000 veces. Sin embargo, ante el vejamen no protestaba. Continuaba paciente con su cuchillo. Arranca que arranca la hierba terca. Su alma desconocía el odio.
siendo casi del mundo de los vegetales, aceptaba sin quejarse las iniquidades de los hombres y las injusticias de la naturaleza. Hundido en la sequía o adherido a las lajas, zahiriéndolo o no, seguía como buen vegetal dando impasibles sus frutas y sus flores. Acusar a Vicente de falta de aliño o limpieza podía pasar. Era una cuestión de apreciación. Acusarlo de descortesía era a todas luces una injusticia. No era posible ser más cortés. Solo que Evelyn, en su intransigencia inglesa y puritana, era incapaz de apreciar el refinamiento de aquella corteza rústica. Nosotras sí. Ni ella, ni mamá, ni papá, ni nadie eran tampoco capaces de apreciar el buen sabor a español noble y añejo del vocabulario que empleaba Vicente. Nosotros sí. Y porque lo apreciábamos, lo copiábamos. Evelyn nos corregía asegurando severa que hablábamos vulgarmente. También mamá nos corregía, pero ellas no tenían razón. La razón o supremo gusto estaba de parte de Vicente y de parte nuestra. Solo muchos años después pude comprenderlo bien. Fue leyendo a López de Gómara, Cieza de León, Bernal Díaz del Castillo y a otros autores de la época, quienes vinieron a América y legaron generosos de viva voz el español que usaba Vicente, tal cual se usa un mueble antiguo, sólido y cómodo que se ha heredado en buena ley. Vicente decía, como en el magnífico siglo XVI, ansina en lugar de así, truje en lugar de traje, aguaitar en lugar de mirar, mesmo por mismo, endilgar por encaminar, decía esguazar, decía agora, decía cuasi, decía naide, decía cuanti más, decía abuela, decía bilde, decía dende. Su español en una palabra era del siglo de oro. Usaba además Vicente una especie de declinación formada por diversos diminutivos que aplicaba a nombres, adjetivos, adverbios y gerundios, llenando de matices especiales la palabra, en cuya terminación los adhería. Si lo llamaban, él contestaba, «Señor, agorita voy». O bien, «Señor, voy agoritica». Esto quería decir, voy con mucho gusto dentro de un momento, dígnese usted tener paciencia. Si al preguntarle qué era de su vida y salud, él contestaba, «Ya ve, aquí me tiene, trabajandito». Trabajandito quería decir que trabajaba con gusto y buena voluntad, pero sin mayores ventajas pecuniarias. Su cortesía corría pareja con su gallo hablar. También era noble y llena de matices. Nunca Vicente entraba en un recinto cualquiera, así fuera la cocina o la pieza de escoger el café, sin pedir la venia en esta forma. «Alabado sea Dios», frase que repetía clavado en el umbral o ante unos escalones hasta que una voz indignada le contestara, «Adelante, caramba, no moleste más». Vicente era incapaz de quedarse con el sombrero de cogollo en la cabeza si veía a mamá, por muy lejos que fuera. Como mascaba tabaco, escupía por el colmillo, con frecuencia, es cierto, pero era menester ver con qué arte y nitidez lo hacía. Nadie hubiera podido imitarlo y nadie podía saber dónde, cómo ni cuándo Vicente había escupido. Era lo mismo que un rayo que cruzaba el espacio y se perdía en lontananza entre las matas. Lejos de ser un acto vulgar, el escupir por el colmillo era en Vicente una demostración de respeto y sumisión. Poco lo hacía al dialogar con sus iguales. Por lo general, indicaba perplejidad. Cuando se hallaba en una situación difícil, interrogado por papá, mamá o primo Juancho, se rascaba la cabeza deliberando y, como una flecha,
sin apenas mover los músculos del rostro, sin jamás ensuciar en donde no debiera, con una puntería admirable, escupía. Acto seguido daba una respuesta llena de acierto y discreción. El trato con Vicente Cochocho nos iba instruyendo en filosofía y ciencias naturales como ningún libro o profesor hubiera podido hacerlo. Su espíritu hermano por la sencillez, fuerte por la experiencia, estaba adornado de conocimientos amenos que corrían fácilmente de su inteligencia hacia las nuestras con la naturalidad de un arroyo regocijado y claro. Nosotras lo asaetábamos a preguntas. Casi todas tenían una partícula interrogativa, sobre la cual apoyábamos toda la fuerza de nuestra curiosidad y que cambiaba de lugar según la frase. ¿Por qué hay guayabos verdes y guayabas amarillas, Vicente? ¿Por qué las culebras pican, Vicente, y las anguilas no? ¿Por qué los gallos saben pelear, Vicente? Y no saben poner huevos como las gallinas. ¿Por qué, Vicente Cochocho, Topocho, Rechocho, bigoticos de cucaracha, tú no tienes tu casa de teja como los medianeros, Para dar la razón de tantas cosas, Vicente impregnaba sus respuestas en la hermosa filosofía de la resignación. De las anguilas decía, porque ellas son buenas y se defienden resbalándose sin maltratar a nadie, por eso las buscan y se las comen. A las culebras les tienen rabia, pero ninguno sale a buscarlas. De puro malas que son, las respetan. Del gallo decía, porque su sino es de peleón y no le gusta el oficio que no sea mandar en jefe. ¿No le ven el gobierno en la cresta? Y de sí mismo, porque nací para pobre, ¿quién ha visto peón negro con caseteja? Papá había vivido y gobernado en Piedrazul desde su más tierna edad. Era como el hijo de toda la hacienda. Nosotras éramos las nietas. Los viejos llamaban a papá el niño Juan Manuel o el niño Juan Manuelito. Los jóvenes lo llamaban don Juan Manuel. En cuanto a nosotras, siendo a un tiempo nietas y princesas de Piedrazul, se nos trataba de tú. Y como si fuéramos infantas de Castilla o de Aragón, teníamos este título largo y sonoro, digno de figurar en las coplas de Jorge Manrique, las 6 niñitas de la casa grande. También Vicente nos daba tratamiento de tú, pero antes de nombrarnos, en señal de homenaje, no decía niñita, ni niña, ni señorita, no, decía señor, tú y señor, lo mismo que si se dirigiera a Dios. Por ejemplo, cuando llegaba en el burro cargado de legumbres, de frutas y de hojas de plátano, nosotras corríamos hacia él agobiándolo a preguntas y reclamando encargos. Él iba respondiendo, sí, señor, Aurora, sí te traje tus manguitos de bocado, aquí vienen. Sí, señor, Blancanieves, te conseguí el conejito blanco, mañana te lo mandan con jaula y todo. O de pronto, no, señor, Violeta, no le pegues al burro, mira que él no te ha hecho nada. Difícilmente podré explicar a ustedes la suma de matices expresivos que encerraba el hablar de Vicente, puesto que tales matices no estribaban en los vocablos, estribaban en el tono. ¿Qué es una frase sin tono ni ritmo? Una muerta, una momia. Hermosa voz humana, alma de las palabras, madre del idioma, qué rica, qué infinita eres. ¿Cuántas veces he tratado de explicarles aquí cómo hablaba Vicente y cómo hablaba mamá? Aquellos dos polos, el extremo de la rusticidad y el extremo de la exquisitez o preciosismo. Uno más ritmado que melodioso, otro más melodioso que ritmado. He tenido que contemplar con tristeza la miseria realizada por mi buena intención. La palabra escrita, lo repito, es un cadáver. ¿Por qué? En este siglo de los grandes inventos y de las magníficas innovaciones, los escritores no han hallado aún la manera de decir a ese cadáver, levántate y anda. Hoy,
que todo es alegre bullicio en la República de las Letras, hoy, que el genio y la novedad van siempre bailando juntos, tan contentos. Si yo fuera novelista de talento, dos humildes suposiciones, impondría la siguiente innovación en la novela. Antes de comenzar un diálogo cualquiera, tendería siempre un pentagrama sobre mi página. A la izquierda, como de costumbre, clave, tono y medida. Luego los compases con notas y accidentes. Y abajo el texto. Lo mismo que para el canto. Con un poco de solfeo que supiera el lector, no tendría sino que tomar el libro en la mano izquierda, llevar el compás con la derecha, canturreando y listo. El personaje habría hablado de veras. Acabo de darme cuenta que estoy ideando una tontería. Perdónenmela. El escritor que tal hiciera, al pecar por exceso de verosimilitud o claridad, se verá cubierto de desprecio. Lo incomprensible, al humillar violentamente los espíritus, arranca de las manos aplausos irritados y sinceros, cuyo verdadero significado es este: bravo, bravo, bravísimo, que no hemos entendido ni una jota. Una imaginación de amplio vuelo puede lanzarse a sus anchas dentro de la oscuridad que es infinita. Dios no sería adorable si fuera comprensible. La humilde claridad es limitada, franca y pobre. La claridad es despreciable y reposante como un par de pantuflas viejas. Yo no aspiro a la gloria ni a los aplausos ni al respeto de las multitudes. Por lo tanto, puedo calzarme de tiempo en tiempo mi par de pantuflas reposantes. Vicente Cochocho era el tocador de maracas de todos los bailes de Piedra Azul. Según creo, su conversación debía ir acompañada por el repiqueteo o compás de dos maracas invisibles. A ellas debía su ritmo. Si mamá, Verbigracia, necesitaba con urgencia que Vicente fuera a buscarle unas parchas o guanábanas, se asomaba al pretil llamando: «Vicente, ¿estás ahí en el jardín?». Y él contestaba a lo lejos: «Sí, señor». Y si al sí correspondía una nota negra ligado a una corchea con puntillo y un golpe de maraca, al señor una semicorchea, una negra y repiqueteo de 3 golpes. A más de maestro en filosofía y ciencias naturales, a más de ser tocador de maracas, paliador de la sequía, emburrador del trapiche y deshierbador de lajas, Vicente era el médico, el boticario y el agente de las pompas fúnebres en Piedra Azul. Era además, de vez en cuando, como se verá más adelante, militar, y militar de genio. Si sus piernas estaban salpicadas de barro, su valor, salpicado de hazañas y de altísimos hechos, merecía que la gloria le hubiese abierto de par en par sus grandes puertas. Ya lo dije al presentárselos, pero la gloria no se ofrece sino al que la solicita, opinaba un amable sabio. Vicente, sea porque fuese filósofo, sea porque no se sintiese bastante buen mozo y bien vestido para ir en busca de tan gran señora, le volvió siempre la espalda, sin jamás acercarse a decirle: «pero ni esta boca es mía». En lo concerniente a la milicia, Vicente tenía más genio que vocación. En lo concerniente a la medicina, tenía más vocación que genio. Como es la vocación quien forma el verdadero médico, como la medicina oscura y santa está impregnada de misticismo, milagros y ciencia infusa de corazón, Vicente, toda actividad, toda abnegación, todo espíritu de sacrificio, Vicente, a quien nadie llamó nunca el doctor Cochocho, era el médico por excelencia. Papá no lo juzgaba así. Como la medicina, repito, es campo abierto a las apasionadas creencias, al fogoso misticismo y a las luchas fanáticas, papá perseguía con ardor e intolerancia
la actuación de Vicente junto a los enfermos de la hacienda. Aseguraba con convicción, de raigambre, mística, que en Piedrazul la presencia de Vicente era mucho más funesta que el tifus, la disentería y la fiebre amarilla juntos. Papá hablaba con pasión, no cabe duda, pero siendo su poder absoluto o ilimitado, la situación de Vicente respecto a su misión sublime y respecto a papá era en todo semejante a la de los primeros cristianos bajo la persecución de Diocleciano o de Nerón. No quiero decir con esto que papá fuera cruel, sino que amenazado cada instante por el omnipotente Vicente, lleno de heroísmo, robustecido más y más en su caridad y en su fe, ejercía su ministerio en la sombra. Yo creo que en la intolerancia honrada de papá se ocultaba sin él saberlo, como ocurre a menudo, aquella rivalidad despierta y agresiva que viene a asomarse siempre entre dos médicos situados ante una misma clientela. Porque debo advertir a ustedes que, a su manera, sin universidades, grados ni estudios, también era médico don Juan Manuel. También él se iba en su caballo caramelo, con su frasquito de píldoras de quinina, su termómetro, sus sinapismos, sus purgantes y recetaba a los enfermos. Vicente se iba a pie, con hojitas de llantén, raíz de ciruela fraile molida, manteca de lagarto, sangre de conejo matado en menguante, en salmos, oraciones, y le arrebataba a la clientela. Y es que siendo el más débil Vicente, era el más fuerte por su augusta vocación. En Piedrazul se curaba y se medicinaba de balde. Por lo tanto, papá, enteramente desarmado, no pudiendo siquiera pasar a sus enfermos estas cuentas altísimas que tanto sostienen el prestigio científico de un médico, aplastado por Vicente, sin defensa posible, veía decaer su clientela, mientras la de su competidor crecía. Como todo médico, grande o pequeño, ignorado o renombradísimo, como todo medicucho, medicastro o gran lumbrera, Vicente realizaba curaciones maravillosas y realizaba también de vez en cuando muertes fulminantes que producían gran escándalo y cubrían su nombre de oprobio durante breves días. Las cosas volvían pronto a normalizarse y la fe renacía. En los días del escándalo, la cólera de papá, todo rayos y truenos, caía sobre la cabeza bienhechora y vencida. Un día presenciamos la siguiente solemne y dolorosa escena. Era en la tarde. Papá, encerrado en su escritorio, conferenciaba desde hacía rato con el mayordomo. De pronto, se abrió la puerta con violencia y lleno de arrogancia y majestad. Como se asoma un emperador al balcón de su palacio, se asomó don Juan Manuel al pretil vecino de su escritorio, desde donde se dominaba la ancha explanada o entrado principal de la casa. Allí, con voz severa que amenazaba tormentas, dijo a una de las sirvientas: «Anda a decirle a Vicente Cochocho que venga acá inmediatamente, que tengo que hablar con él». Encogidas las almas de temor ante aquel misterio que amenazaba herir uno de nuestros más vivos afectos, corrimos todas doloridas a presenciar el desastre. A poco, en la ancha explanada, más chiquito, más cuadrado, más cabezón que nunca, apareció en efecto nuestro querido Cochocho. Como jamás se atrevía a subir al corredor principal de la casa, se acercó desde afuera al pretil y con sus pies de pato, sus piernas torcidas, su cabeza lanuda, su sombrero de cogollo en una mano, su machete en la otra, se detuvo, levantó la cabeza y como una rana ante un león, interrogó: «Señor». «Oye, Vicente», dijo papá terrible y todopoderoso, «óyeme bien. Acabo de saber que a José del Rosario, el de la Quebrada Grande, se le enfermó su muchachita de un ojo.
que tú fuiste allá y dijiste que eso se curaría con sangre de lapa, que tú mismo cazaste la lapa, que tú mismo le sacaste la sangre, que tú mismo la llevaste, que se la pusieron y se ha quedado tuerta. Es que eres un bruto y más que bruto, criminal, ya lo sabes. Atiéndeme bien ahora y que no se te olvide. Es la última vez que te lo digo. Te juro, Vicente, que como tú vuelvas a recetar a un solo enfermo más de aquí en Piedra Azul, le escribo al jefe civil del distrito para que vengan inmediatamente a buscarte y te tengan en la cárcel. Preso 5 o 6 años por asesino. Lo digo y lo haré. ¿Me estás oyendo bien, Vicente? ¿Comprendiste? Sí, señor, contestó Vicente humildemente, sin olvidar su puntillo y sus 3 golpes de maraca. Inútil es decir que desde el día siguiente, con mucho más ardor, continuó en secreto cazando lapas, buscando hierbas, moliendo raíces, anda que anda, de norte a sur, de este a oeste, perdiendo días de jornal, vadeando ríos crecidos y pasando noches en vela junto a la cabecera de sus amados enfermos. Las bondades y favores de Vicente Cochocho, como toda cosa que se da espontánea y abundante, como las frutas silvestres, como los dorados mangos en el mes de agosto, no tenían valor ninguno en Piedra Azul. Su abnegación despertaba con frecuencia el mal humor y sus mayores beneficios se recibían al igual de esas cosas que siendo útiles son inoportunas, como se reciben, digamos, los aguaceros bienhechores y molestos. Existía en Piedra Azul una ley impuesta por la costumbre, ley discreta, digna de la sabiduría severa de un licurgo. Cuando un peón o cualquiera de sus allegados moría, no había ni que preguntarlo. Papá hacía todos los gastos relativos al entierro, salvo uno, el del ataúd, del cual espontáneamente se encargaba Vicente. Quiero decir con esto que los 2 médicos afrontaban, cada uno a su modo, el gasto que ocasionara la muerte de sus enfermos. Al tener noticias de una defunción, Vicente, madrugando si era menester, se iba a la casa, o, por mejor decir, al rancho mortuorio, daba el pésame en términos muy corteses, como de costumbre, para terminar diciendo: y por la urna, ya lo saben, no se angustien, yo se la traigo a la nochecita. Aquel día renunciaba a todo jornal. Comenzaba por pasar la mañana entera, de arriba abajo, en las pulperías, en las casas de los medianeros y en los ranchos de los peones, preguntando en todas partes que si, por casualidad, no tendrían unas tablas o unos cajoncitos viejos que le regalaran. En honor de la verdad, dadas tales circunstancias, todos los recibían con buenos modos. Todos derrochaban generosidad. A eso de las 12, recogido el material, se instalaba en un rincón del trapiche con un serrucho, un martillo, unos clavos y pim pum, añadiendo por aquí, encajando por allá, claveteaba con ardor. Bajo el ardor, un ataúd, aunque informe, iba engordando y creciendo. Terminado el trabajo relativo al carpintero, se iba a la casa, preguntaba por mamá, y con el encogimiento natural de todo el que pide algo luego de escupir por el colmillo, en señal de homenaje también decía que si por casualidad no tendría misia Carmen María unos trapitos negros que ya no le sirvieran. La casualidad no dejaba nunca de tener lugar. Armado así, con los trapitos negros se volvía a su rincón del trapiche, los cortaba con inteligencia y con economía, los juntaba con engrudo y los iba colocando habilidoso hasta que el gran cajón remendado de tablas viejas, rotulados aquí y allá con frágil, Hacienda Piedras o la Guay, según los cortes y añadidos, quedaba convertido en un ataúd negro lleno de depresiones y jorobas conmovedoras. Es cierto, pero de un conjunto tan lúgubre y tan feo como el de los más lujosos ataúdes negros.
Nunca se olvidaba de pegar sobre la tapa 2 tiras blancas que formaran cruz. Remataba así su obra, a altas horas de la noche, se la cargaba al hombre y anda que andarás, cerro arriba, llegaba al rancho mortuorio, se detenía en la puerta y alabado sea Dios, anunciaba su presencia a grito herido. De adentro le contestaban naturalmente que qué gritos son esos, que si no sabía demasiado que había un difunto en la sala, que a los difuntos se les debía más respeto, que tuviera tino al tocar la urna, que no la fuera a poner en el medio sino en un rincón donde no estorbaran el paso, y que puesto que allí estaba, que se sentara y se tomara su pocillo de café y hasta si quería un vaso de aguardiente. Hechas estas observaciones, seguían hablando desaforadamente. La beneficencia de Vicente Cochocho, semejante a la luz del sol, se derramaba sin preferencia sobre todos los hombres en todas las circunstancias, ricos y pobres, grandes y humildes, malos y buenos, a todos alcanzaba. Lo mismo exponía Vicente su vida vadeando un río crecido para llevarle unas hojitas de cualquier cosa a un moribundo, que les ponía subiéndose a una roma inaccesible a fin de alcanzar el ramito de mamones encargado por alguna de nosotras. Igual se desvelaba fabricando un ataúd que pasando la noche entera con las maracas en la mano, dándole sin descanso para que el amo del baile quedara bien lucido. Nadie, ya lo han visto, le daba las gracias de nada. ¿Quién se acuerda de darle las gracias al sol porque alumbra? O al agua porque se deja beber. Aun cuando le gustase el baile en forma extraordinaria, no bailaba jamás, por la sencilla razón de que nadie quería bailar con él. Las peladoras de semillas y las cogedoras de café ya sabían revestirse de esnobismo en aquella época y en Piedrazul. Si el amo del baile, condolido, se acercaba a un grupo de invitadas y le rogaba que bailara alguna con Vicente, una piececita por lo menos, que fueran complacientes, que el pobre habría contribuido tanto con las maracas la noche entera, que eso ni las rebajaba ni les rompía las costillas. Las invitadas contestaban muy entonadas, que ni locas, que cuándo, que Vicente era demasiado chiquitito, que apenas si les pasaría de la cintura, que eso no era una pareja para bailar con nadie. El pobre, desairado, muy conforme, tenía que continuar con su par de maracas toca que toca la noche entera. Si Vicente era despreciado en los bailes por su desnudez completa de atractivo físico, conocía en cambio el amor hondo y manso, aquel que a espaldas de la estéril vanidad, desdeñando todo material provecho, cierra los ojos a la belleza del cuerpo y va a prender sus raíces en los encantos del alma. Por sus atractivos morales Vicente era amado, y amado mucho más de lo común, puesto que lo querían a un tiempo, sin celos, discusiones ni rivalidades, Aquilina y Eleuteria. Él las quería las dos sin hacer preferencias, las dos lo sabían y las dos lo aceptaban con mutua, o mejor dicho, con doble generosidad. Aquilina y Eleuteria ni eran muy lindas ni eran muy elegantes. Al contrario, situadas al mismo nivel de Vicente, podían brindarle un amor todo paz, exento de peligros y zozobras, cosa que para la felicidad es un factor más poderoso que la elegancia y la belleza juntas. A fin de que ustedes no se escandalicen ni juzguen severamente a Vicente, debo advertirles que en Piedrazul se aceptaba el amor libre. Era tan corriente y tan bien visto como lo es desgraciadamente hoy en día, y lo era desgraciadamente entonces en cualquier sociedad rica, aristocrática y refinada de cualquier gran capital. Salvo en otro detalle de la forma, en el fondo, las costumbres de Piedrazul
eran dignas de una espléndida corte. Como mi excelente mamaíta no había viajado nunca, ignorando tal circunstancia o coincidencia, se quejaba y lamentaba al decirle a papá, casi con lágrimas en los ojos, que podía estar seguro de una cosa tristísima. Y era ello que, en cuanto a costumbres, su hacienda Piedra Azul ocupaba, sin duda, el último baluarte del mundo. Llena de celo apostólico, tanto por espíritu de moralidad como por espíritu de presunción, lo mismo que ponía tapetes bordados y ramos de flores en la mesa, mamá ponía consejos, legitimidad y bendiciones nupciales en los ranchos de Piedra Azul. Mientras papá afrontaba los gastos de todos los entierros, ella afrontaba los gastos de todos los matrimonios. Su obra moralizadora, como toda obra para la cual no se exige dinero, cundía. Cundía a veces con perfecta felicidad, pero muy a menudo con resultados adversos. Como ocurre fatal y desgraciadamente en todas partes, también en Piedra Azul, al sentir la mayoría de los hombres que había sacramento de por medio, sus infidelidades tomaban al punto una consistencia y una pluralidad extraordinarias. A la sombra de tales infidelidades crecían celos, discusiones y escenas violentas que se remataban en una violenta sinfonía de golpes. La ofendida venía casi siempre a la casa, preguntaba por mamá, le contaba sus cuitas y sin hacerle reproches directos, cosa que hubiese acusado poca delicadeza, como al buen entendedor pocas palabras le bastan, se los hacía indirectamente al rematar así su confidencia. Ay, misia Carmen María, ¿quién lo viera y quién lo ve? Y pensar que eso tal vez es un castigo que me manda el Señor por pretenciosa. ¿Quién me mandó a casarme? Mamá, muy condolida, entre suspiros y levantar de ojos al cielo, aconsejaba la dulzura y resignación. No hay para qué decir que estando el hogar de Vicente a la vanguardia de los más irregulares, las amonestaciones, quejas y recriminaciones de mamá llovían a diario sobre él sin resultado alguno. Vicente era reacio al matrimonio. No por aquella dureza de corazón de la cual nos habla el Evangelio, sino por un arraigado e invencible sentimiento de fidelidad. Como ni la Iglesia ni las leyes permiten el matrimonio con dos mujeres a la vez, no pudiendo ser infiel a Eleuteria por preferir a Aquilina, ni ser infiel a Aquilina por preferir a Eleuteria, rechazando toda posibilidad de matrimonio, Vicente repartía con equidad su amor, ya platónico sin duda, entre aquellas dos compañeras de dos épocas diversas de su juventud, a quienes circunstancias fortuitas habían reunido en un día de otoño bajo el techo hospitalario de su rancho alquilado. Por uno de esos milagros que solo realiza la gran bondad, como el de San Francisco con el lobo, Vicente había realizado el suyo. Aquilina y Eleuteria vivían en perfecto acuerdo. Una tarde nosotras las niñitas, habiendo ido de paseo con Evelyn, quisimos llegar hasta el rancho de Vicente, cosa que nos interesaba, por supuesto, en forma extraordinaria. Evelyn accedió. La piadosa peregrinación tuvo lugar andando. Nos dirigimos hacia el rancho objeto de nuestro interés. Al divisarlo de lejos, en lo alto de un repecho, medio escondido entre los árboles, corrimos todas, desoladas, a ver cuál llegaba primero. Evelyn, caminando, nos siguió a distancia. El cuadro que bajo los dos árboles se ofreció a nuestros ojos era en efecto interesantísimo por la sobriedad prehistórica. La paja, ahumada y despeinada del rancho, caía con desolación por sus cuatro costados hasta tocar la tierra.
Junto a la puerta había un banco hecho con un tronco y 2 horquetas. En el suelo 3 piedras ennegrecidas dialogaban sobre las cenizas frías de un hogar. Una gallina atada por un pie a una de las horquetas del banco pugnaba por desatarse, cacareando y batiendo las alas. En el centro, hecho también con un tronco, un pilón a uno y otro lado del pilón, Aquilina y Eleuteria, armadas cada cual con una maza, golpe y golpe, golpe y golpe, pilaban evangélicamente el maíz, ración de un solo día, para el pan de arepa de ellas dos y Vicente. Imposible es describir aquí la indignación muda y misteriosa con que Evelyn, al apreciar la escena, nos arrancó del rancho y de sus alrededores. Duró el mutismo y duró el misterio hasta que, llegado a la casa, pudo a media voz conferenciar con mamá. Dijo furiosa y a la sordina que, a más de ser el más pequeño, el más cabezón, el más feo y el más sucio de los peones de Piedrazul, para complemento, para que nada le faltara, Vicente Cochocho era también el más depravado, que ella acababa de comprobarlo con sus propios ojos. Siendo así que la palabra depravado no formaba parte de nuestro vocabulario, nosotras también conferenciamos a fin de cambiar impresiones y dilucidar cuál podría ser aquel nuevo y terrible defecto de nuestro amigo Vicente. Como era de esperar, Violeta se apresuró a tomar la palabra y, humillándonos con su saber, declaró ex cátedra que eran depravados todos aquellos cuyos techos de paja estuvieran ahumados y desgreñados como lo estaba el rancho de Vicente. Que ella sabía eso. ¿Desde cuándo? Al día siguiente, mamá llamó a Vicente y, con la misma voz quejumbrosa que usaba para regañarnos a nosotras, lo amonestó en esta forma. No es posible, Vicente, por el amor de Dios, la vida que tú llevas. Evelyn fue ayer con las niñitas a tu rancho y volvió espantada. No tienes noción ninguna de moral. Eres como los animales, Vicente, que no saben que existe Dios ni conocen sus mandamientos. Tú, que por tu edad siquiera debías dar el buen ejemplo. No eres el peor de todos, eres el abanderado. No puedes seguir así. O te casas con una de las dos, o te quedas viviendo solo, Vicente, como un ser normal, como un cristiano bautizado. Al hablar en tan laudable y terminante forma, mi apostólica mamá no había observado aún a cuántos actos dignos de castigo y reprobación universal puede conducirnos la verdadera bondad del corazón. Como de costumbre, planteado así el dilema, Vicente se rascó la cabeza, le dio vueltas y más vueltas en la mano al sombrero de cogollo, escupió por el colmillo en forma impecable y terminó diciendo entre pausas y tartamudeos que, como casarse él no podía por de pronto, que Dios nuestro Señor demasiado lo sabía, que para resolver matrimonio se necesita cuando menos tener un ranchito propio, añadió conciliador. Ahora, sin matrimonio, yo la complazco en el momento menos pensado, mi San Carmen María. Usted verá, yo se lo ofrezco, pero déjeme un respiro. En cuanto llegue la cosecha del café, que ellas dos puedan trabajar y recoger unos cuantos realitos, yo las mudo, le doy mi palabra. Téngame paciencia, hágame el favor. Es cuestión de un tiempito nada más. Mamá, perseverante y evangelizadora, seguía prodigando sobre Vicente sus quejumbrosas amonestaciones, mientras el tiempito se prolongaba indefinidamente a través de todas las cosechas de café. Si el prestigio de Vicente se hallaba en Piedrazul, bajo cero, nadie es profeta en su tierra. En otros lugares se hallaba, por el contrario, en las nubes. Cochocho, el de Piedrazul. Asómbrense ustedes. Era nombre que se pronunciaba en muchas partes con respeto y temor. Para ello era menester 2 circunstancias, eso sí. Primero,
que estallara una revolución. Segundo, que un general revolucionario solicitara su servicio. Si Vicente mandaba contestar lacónicamente, estoy a la orden, ya podían prepararse papá y el gobierno, el uno a tener un terrible disgusto, el otro a recibir sinsabores y derrotas sin cuento. Al segundo día de haber enviado su respuesta, estoy a la orden, con gran indignación de papá, a quien el caso tomaba siempre desprevenido, Vicente había desaparecido misteriosamente y junto con él 8, 10 o 15 peones según las circunstancias. A estas bajas ocasionadas por su vocación militar, papá sumaba con los dedos las ocasionadas por su vocación médica. Como en su indignación las dos manos no le dieran abasto, cortaba la enumeración y resumía la hecatombe. Es peor, mucho peor que el tifus, la disentería y la fiebre amarilla juntos. Es una verdadera peste, es un azote, es la langosta. Aquí no volverá nunca a ponerme los pies. Al poco llegaban las noticias y comentarios. Allá en el pico tal, en el desfiladero cual, y que está Vicente emboscado como un mismo león, acabando con las fuerzas del gobierno. No les deja pasar ni una mosca. Según parece, sobre estos particulares de estrategia, Vicente Cochocho era sencillamente genial. Recibidas las órdenes del general X o Z, a quien servía, Vicente reunía 20, 30 o 40 hombres, los que fuese menester, se ponía a la cabeza de todos y a caminar se ha dicho. Sí, como a Napoleón y a Bolívar, la estatura no le ayudaba en tales casos. Tampoco a él le hacía falta tal ayuda. Otras condiciones le daban tamaño. Al frente de su tropa, con su plan ya trazado, allí iba Vicente, orientándose por entre los cerros, llanos y bosques en línea recta, con la seguridad admirable de las palomas mensajeras. De pronto, ante un panorama determinado, se detenía. Estudiaba con la vista el océano de montes y colinas, extendía su brazo corto, trémulo de genio, señalaba con el dedo un punto fijo y decía, allá es la cosa. Allá se iba a emboscar con sus 30 hombres y ¡ay! Del que pasara con intenciones guerreras. Sorpresas, estratagemas, embestidas sin cuento llovían inesperadas y fatales sobre los enemigos. Por mejor disciplinados, mejor armados y más numerosos que fueran. Terminada la revolución, cubierto de laureles, con sus 30 hombres ilesos, Vicente bajaba de su Olimpo y regresaba a Piedra Azul. Papá se hacía el desentendido. Al día siguiente ya estaba otra vez con el barro hasta las rodillas limpiando la acequia grande o en el patio de la casa deshiervando las lajas en cuclillas con el mismo cuchillo de siempre. En el paredón de papá entraría 1/3 de generosidad y 2/3, cuando menos, de espíritu práctico. Por más que papá contara y recontara con sus dedos calamidades y muertes, Vicente le proporcionaba muchas más ventajas que inconvenientes. Enterado a cualquier hora de cualquier movimiento revolucionario, como nunca soñara estarlo de nada, el más astuto reportero, Vicente anteponía su influencia delante del peligro y era la salvaguardia viva de Piedra Azul. Si estallaba una revolución, pongo por caso, y Vicente se hallaba en la hacienda, por no haber asumido aún el importante papel que le correspondiera, de pronto se presentaba en la casa preguntando por papá. Se le acercaba con misterio y guiñando un ojo, confianza que solo se permitía en tales circunstancias, le decía en voz baja: vengo a advertirlo, don Juan Manuel. Mañana al mediodía pasa la revolución por el cerro. Ya me dieron palabra de que no bajarían a perjudicarle la hacienda. Pero por sí o por no, mejor será que mande a esconder el ganado. Papá hacía esconder el ganado. Al día siguiente, allá en la lontananza, como procesión de hormigas, brillando machetes y rebrillando fusiles,
en lo alto de la montaña, bajo el magnífico sol meridiano, pasaba durante un rato la revolución. Un día, por una de esas cosas incomprensibles o medio milagrosas, papá tuvo noticias anticipadas que Vicente iba a alzarse. Era la víspera precisa del alzamiento. Lo mismo que en aquella otra tarde, la del célebre juicio por el fracaso medicinal de la sangre del APA, asomado a su pretil, papá convocó a Vicente. También nosotras, como aquel día, unidas en racimo, junto a la columna, fuimos testigos del acto. Repitiéndose la escena, en la ancha explanada apareció Cochocho, todo fealdad, todo cortesía, y tal cual con su sombrero de cogollo en la mano, se acercó y se detuvo bajo el pretil. Pero papá, en lugar de echar hacia atrás la cabeza desbordando arrogancia e irradiando majestad, no, al diablo la majestad y nada de arrogancia. Al contrario, con esa voz grave y tierna que usamos con las personas, cuando para su bien queremos disuadirlas de algo que en realidad nos perjudica a nosotros, papá en voz muy tierna comenzó a derrochar sobre Vicente una elocuencia bondadosa, llena de paternales y suavísimos consejos. El discurso, que duró un buen rato, terminaba en esta forma. Expones tu vida, Vicente. Arruinas tu salud para servir a la ambición y los intereses de otro. ¿Y qué sacas tú? ¿Qué provecho? ¿Qué dinero? ¿Qué porvenir? Ninguno. Vicente, con la cabeza baja y el sombrero dando vueltas y revueltas y más vueltas en la mano, no contestaba una sílaba, pero su silencio equivalía a esto. Lo felicito por su elocuencia, mi señor patriarca, le agradezco su interés, pero así, con su magnífica elocuencia y su gran interés a cuestas, me alzaré de todos modos mañana en la madrugada, porque ya está resuelto. Como papá comprendió muy bien el significado de tal silencio, cambió la táctica. Ofreció formalmente a Vicente que si renunciaba enseguida a toda idea de alzamiento, le doblaría el jornal y le mandaría hacer un rancho en lugar apropiado, en donde pudiera al mismo tiempo disfrutar de un conuco. La respuesta de Vicente, de haber sido más corta, hubiera sido digna de un espartano, digna de Guzmán el Bueno, digna, en fin, de figurar en la historia. Dijo: yo le he dado mi palabra al general, aquí un nombre muy conocido que no recuerdo. Fue él quien desde hace muchos años me graduó de capitán. Nunca me he puesto un par de zapatos, pero desagradecido no soy, y a un protector no le volteo la espalda. Ni que me regalara toda piedra azul, don Juan Manuel. La palabra de Vicente Aguilar no es cuestión de ranchos ni de conucos. Esa ni se compra ni se vende. ¿Qué tal? Bajo tan magnífica respuesta, don Juan Manuel se quedó aplastado lo mismo que un insecto debajo de un peñón. Derrotado, echó mano al recurso de los derrotados, el sarcasmo. Aquí fue el echar la cabeza hacia atrás y el exclamar a grandes voces con una sonrisa forzada y fingida: ¡ja! Pero si es verdad, pero si no me acordaba, si aquí estoy en presencia del ilustre capitán don Vicente Aguilar, muy señor mío. Váyase a la guerra, mi señor capitán, que de allá regresará sin duda a ocupar el sillón presidencial de la República. ¡Ay! El horrible oprobio de aquellas palabras. Mi señor capitán don Vicente Aguilar, mucho más duras, muchos más crueles que los más crueles insultos. Aguilar era lo peor de todo. Aguilar en boca de papá resultaba espantoso. Ustedes no lo comprenderán, tampoco él lo comprendió. A los grandes no les es dado entrar en el mundo de los pequeños. Ciegos ante lo muy menudo, son duros por ceguera y crueles por exceso de tamaño. Nosotras pequeñas comprendimos todo el dolor producido por aquel insulto, que solo era insulto por no ser insulto, sino sencillo
y verdadero apellido como el de todo el mundo. Apiñada junto a la columna, ante aquel aguilar, aderezado de sonrisas y oído por vez primera en nuestra vida, estuvimos a punto de romper a llorar todas en coro, como el día en que mamá castigó a Violeta. Había que ver además la expresión ilustre capitán muy señor mío, apaleado por su propio apellido como un perro apaleado por su amo, sin levantar la voz. Levantó sus ojos desamparados, aquellos ojos de hermosura inadvertida, que eran como el puente por el cual se pasaba de la fealdad de su cuerpo a la belleza de su alma. Buscando simpatía, los ojos de perro dolorido vinieron a apoyarse en los nuestros. Allí la encontraron. ¿Y cómo? ¿Y cuánta? Con la cabeza baja, sin mirar hacia papá, ni contestar a su sarcasmo, se despidió de él diciendo: siempre a su orden, don Juan Manuel. A nosotras nos miró largo, intensamente. Y adiós, mis niñitas. Que Dios me las guarde, que la Virgen me las conserve a todas, hasta más ver. Y se fue. Hasta más ver no se cumplió. Ya no volvimos a verle más. Pero aquella última mirada buena de perro apaleado sin razón debía acompañarnos siempre. A mí me ha seguido a través de mi vida entera. Aún está aquí, aún me acompaña, aún me adoctrina y me enseña. Ah, lejano, ignorado cochocho, piojo sublime, médico de los pobres, humilde Dios del barro, genio de los ataúdes y de las aguas. Muchas miradas como aquella última tuya debió presentir con sus ojos visionarios el divino maestro, la tarde en que, seguido por sus discípulos, subió a la falda de una montaña y allí, sentado sobre la hierba, les dictó su testamento. En él escribió tu nombre oscuro, Vicente Cochocho, porque tú fuiste manso, tú fuiste limpio de corazón, tú fuiste misericordioso, tú padeciste persecuciones por la injusticia. Heredero de la gloria, tú imperas hoy sobre las 8 bienaventuranzas. Tuyo y muy tuyo es todo el reino de los cielos.